Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy día vamos a ver la tercera parte del estudio, las tentaciones de Jesús. Esta historia la encontramos en San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. El ataque del tentador. El tentador lanzó su ataque contra Jesús en 3 frentes, en cada uno de los cuales había algo inevitable. Primero, está la tentación de hacer que las piedras se volvieran en pan. El desierto estaba sembrado de los pequeños cantos de caliza que parecían exactamente panecillos. Hasta ellos le sugerían a Jesús esta tentación. Era una tentación doble. La tentación de que Jesús usara sus poderes egoístamente y para su propio provecho, y eso fue precisamente lo que Jesús siempre se negó a hacer. Siempre hay la tentación de usar egoístamente cualquiera de los poderes que Dios nos ha dado. Dios le ha dado un don a cada persona, y cada persona puede hacerse una de 2 preguntas. Puede preguntarse, ¿qué partido puedo yo sacar a este don? ¿O cómo puedo yo usar este don para el bien de los demás? Esta clase de tentación se nos puede presentar aún en las cosas más sencillas de la vida. No hay persona que no tenga la tentación de usar egoístamente el don que Dios le ha asignado. Pero esto de la tentación también tiene otra cara. Jesús era el Mesías de Dios y él lo sabía. En el desierto se estaba enfrentando con la elección del método para ganar las almas para Dios. ¿Qué método había de usar para la tarea que Dios le había asignado? ¿Cómo había de materializar su visión y sueño? Un camino infalible para convencer a la gente a que le siguiera era darles pan, es decir, cosas materiales. ¿Acaso no lo justificaba la historia? ¿No había dicho Dios, os haré llover pan del cielo? ¿No incluían las visiones de la futura edad de oro ese mismo sueño? ¿No había dicho Isaías, no tendrán hambre ni sed? Isaías 49:1. ¿No era el banquete mesiánico una figura consagrada entre los testamentos de los sueños del reino? Si Jesús hubiera querido darle pan a la humanidad, tendría suficiente justificación para hacerlo. Pero el haberles dado pan a los hombres habría sido una doble equivocación. En primer lugar, habría sido sobornarlos para que le siguieran. Habría sido convencer a la gente para que le siguiera por lo que pudieran sacar, mientras que la recompensa que Jesús tenía para ofrecer era una cruz. Llamaba a la gente a una vida de dar, no de obtener. Sobornar a la humanidad con cosas materiales habría sido la negación de todo lo que él vino a decir y habría sido finalmente la derrota de sus propios fines. En segundo lugar, habría sido suprimir los síntomas sin tratar la enfermedad. La gente está hambrienta, pero debemos preguntarnos por qué está hambrienta. ¿Está hambrienta por su propia culpa, por su descuido y por su vagueza? ¿O es porque hay algunos que poseen egoístamente demasiado mientras otros carecen de lo necesario? La verdadera manera de curar el hambre es eliminar sus causas, y las causas están en el alma de las personas. Y sobre todo, hay un hambre del corazón que no se puede satisfacer con las cosas materiales. Así es que Jesús contestó al tentador con las mismas palabras que expresan la lección que Dios había tratado de enseñarles a su pueblo en el desierto. La persona no vive solo de pan, sino de todo lo que proceda de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. La única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Segundo, entonces el tentador reforzó su ataque en otro frente, en una visión. Llevó a Jesús al pináculo del templo. Eso puede querer decir una de las 2 cosas. El templo estaba edificado en la cima del monte de Sión,
que formaba como una meseta donde estaban situados los edificios del templo. Había una esquina en la que se unían el pórtico de Salomón y el pórtico real, y en esa esquina había una caída de 150 metros al valle del torrente de Cedrón. ¿Por qué no había de ponerse Jesús en el pináculo, tirarse y aterrizar ileso en el fondo del valle? El pueblo lo seguiría admirado al que fuera capaz de semejante hazaña. Otra posibilidad sería de que en la cubierta del templo mismo había una saliente donde se colocaba todas las mañanas un sacerdote con una trompeta en la mano, esperando el primer arrebol de la aurora a través de las colinas de Hebrón. A la primera señal del alba tocaba la trompeta para anunciar la hora del sacrificio de la mañana. ¿Por qué no podía Jesús ponerse allí y saltar precisamente al patio del templo, haciendo que le siguieran todos estupefactos? ¿No había dicho Malaquías: y vendrá súbitamente a su templo el Señor? Malaquías 3:1. ¿No había una promesa de que los ángeles llevarían en sus manos al hombre de Dios para que no le sobreviniera ningún daño? Salmo 91:11. Esto era precisamente lo que prometían los falsos mesías que surgían cada 2 por 3. Un tal Teudas había hecho salir al pueblo prometiendo que a su palabra se dividirían las aguas del Jordán en 2 partes. Un famoso pretendiente egipcio había prometido que con una sola palabra rizaría las murallas de Jerusalén. Simón Mago se dice que había prometido volar por los aires, pero pereció en el intento. Estos pretendientes habían ofrecido credenciales que no pudieron cumplir. Jesús podía cumplir todo lo que prometiera. ¿Por qué no había de seguir este método? Jesús tenía 2 buenas razones para no adoptar este curso de acción. La primera, que Él, que busque atraer a sí mismo a las personas, proveyéndoles de sensaciones, habrá elegido un camino que literalmente no tiene futuro. La razón es bien sencilla. Para conservar el poder tendría que seguir produciendo sensaciones cada vez más fuertes y grandes. Las maravillas tienen un tiempo limitado. La sensación de este año será algo corriente al año que viene. Un evangelio basado en sensacionalismo estaría condenado al fracaso. La segunda, que esa no es la manera en que debe de usarse el poder de Dios. No intentarás someter al Señor tu Dios a prueba, dijo Jesús. Lo que quería decir era que no es bueno ver hasta dónde uno puede llegar con Dios. No tiene sentido ponerle deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesariamente, y esperar que Dios te libre de las consecuencias. Dios espera que asumamos riesgo por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio. La fe que depende de las señales y los milagros no es fe verdadera. Si la fe no puede creer sin las sensaciones, es que realmente no es fe, sino una duda que está buscando una prueba y buscándola donde no la puede encontrar. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se puede jugar ni experimentar, sino algo que hay que confiar, sin dudas, en la vida diaria. Jesús rechazó el sensacionalismo porque sabía que conducía y conduce al fracaso, y porque buscar sensaciones no es confiar, sino al contrario, desconfiar en Dios. Tercero, así es que el tentador atacó todavía por otro frente. Era el mundo lo que Jesús había venido a salvar, y le vino a la mente una representación del mundo. La voz del tentador le dijo: póstrate y adórame, y yo te daré todos los reinos del mundo. ¿No había dicho Dios mismo a su escogido: pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra en el Salmo 2:8? Lo que quería decir el tentador era: transigue, lleguemos a un acuerdo. No pongas el listón demasiado alto, hazte un poco ciego al mal y a las cosas discutibles, y te harás con las masas. Esta era la tentación
de pactar con el mundo en vez de presentarle clara y terminantemente las demandas de Dios. Es la tentación de rebajar el Evangelio. Era la tentación de avanzar retirándose y de tratar de cambiar al mundo haciéndose como el mundo. La contestación de Jesús no se hizo esperar. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Jesús estaba absolutamente seguro de que no se puede vencer al mal entrando en contiendas con él. Estableció la insobornabilidad de la fe cristiana. El cristianismo no puede doblegarse para ponerse al nivel del mundo, sino elevar al mundo a su propio nivel. Ningún otro principio funcionará. Así es que Jesús hizo su decisión. Decidió que nunca sobornaría a nadie para que le siguiera. Decidió que el camino del sensacionalismo no era para él. Y decidió que no podría transigir el mensaje que predicara ni en la fe que demandara. Su elección significaba inevitablemente, sí, la cruz, pero la cruz significaba también inevitablemente la victoria final. Que el Señor les bendiga, hermano, y espero que este estudio edifique su vida, aclare dudas y que lo enfoque realmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.